Cuando decidimos abordar la cuarta convocatoria de Calabazas en el Trastero, teníamos muy claro que queríamos trabajar con un objeto. Habíamos tenido ya el ritual, entierros, habíamos tenido un terrible ser vivo inquietante, las arañas, por supuesto el homenaje a Poe aprovechando el bicentenario, así que la idea de un objeto inanimado pero que al mismo tiempo fuera inquietante nos parecía la ideal. Y cuando nos pusimos a pensar en objetos, evidentemente pensamos en el que es la reina absoluta del terror. Me refiero, por supuesto, a las tijeras. Basta echarles un vistazo para generar una enorme inquietud en el lector, espectador o la persona que se tercie a pasar por delante. No solo por la cantidad de accidentes que pueden provocar, sino por todas las lecturas que tienen, tanto mitológicas como populares, como ligadas al tema del sobrenatural a través de la Ouija, o desde el mero punto de vista utilitarista, gracias a sus terribles puntas o sus aguzados filos. La convocatoria tuvo muy buena acogida dentro de lo que cabe y después sobre todo del terrible chaparrón de Poe, y se quedó con una participación de 65 relatos, lo cual no era enorme, pero sí superaba con más del doble a la primera convocatoria, a entierros, y se mantenía dentro de una estabilidad suficiente. Quizás la idea era demasiado sencilla y precisamente por eso hubo gente que no se atrevió a presentar sus propuestas por miedo a que faltara originalidad. Lo que hay que decir es que en la selección final, desde luego la hubo muchísima, no solo calidad, sino precisamente originalidad a la hora de enfocar la temática de las tijeras. Quizás lo único que nos faltó fue un relato puro y duro de Ouija voladora que en el recreo acaba en la tripa de los chiquillos, como yo siempre había oído decir cuando era niño en el Cesario Alerta, pero en cualquier caso nos quedó una antología muy lúcida y muy entretenida, una que le tengo particular cariño. Bueno, la portada corrió a cuenta, no sé si se ve muy bien, de Javier Bernardino, que nos brindó esta magnífica e inquietante imagen de unas tijeras blandidas por una anciana diabólica. Algún día os contaré el origen de esta ilustración y con un poco de suerte dentro de un proyecto mucho más completo. El prólogo corrió a cuenta de Juan de Dios Garduño, que nos dio un buen repaso de todos los mitos y de todos los terrores que circulan alrededor de las tijeras, con esa prosa que luego terminó siendo todo un boom cuando lanzó su carrera con Y pese a todo, y a partir de ahí ya entramos en harina con los relatos. El primero de los cuales, La senda infinita, venía firmado por José María Tamparillas, autor que más tarde le publicaríamos la antología Carne de mi carne, y se trata de un relato en el que ya vemos todos los mimbres potentes que tiene este autor, sobre todo en cuanto a diálogo se refiere. Es un relato en el que ya hay guiños al poeta, que más tarde explotaría dentro de la novela corta Alma y el poeta. Es un relato que circula en torno al mundo del cine, otro de los escenarios en los que le gusta moverse al autor y que explotó de nuevo para el Festival de Sitges a través de la muy vieja Betty. Y es un relato casi de corte intimista, muy de novela negra, que te envuelve con su atmósfera y te va haciendo avanzar hacia su terrible final. Nos pareció un relato muy adecuado para entrar en materia con la convocatoria de tijeras, seguramente porque era uno de los enfoques que menos nos esperábamos dentro de la convocatoria. A partir de ahí pasamos a Las tijeras de Atropos, de Ramón San Miguel Coca, que con el tiempo se convirtió no solo en un habitual de los Calabazas en el Trastero, sino también de algunas de nuestros proyectos peregrinos como las microjustas literarias. Aquí en concreto está en un registro quizás menos habitual en el autor. Para mí Ramón siempre ha sido un autor muy de ciencia ficción y aquí lo tenemos más en su vertiente mitológica. Nos habla de coleccionistas, nos habla de tijeras rescatadas del pasado y el elemento sobrenatural está muy ligado, como digo, a la mitología, como ya adelanta el propio título que nos habla de Atropos. A partir de ahí pasamos a El rebelde, de Ángel Luis Sucasas Fernández, yo lo conozco más por Ángel Sucasas, Maneor, para los que lo conocimos en Ocio Joven, cuando era todavía un chavalillo, un autor que también ha llevado una trayectoria fulgurante y que durante un tiempo trabajó en la revista Sci-Fi World, más tarde creo que ha estado en El País, y es decir que ha compaginado todo el tema
periodístico con el tema de creación, tanto en cómic como en narrativa. Bueno, este es uno de sus primeros relatos publicados, si no me equivoco, y El Rebelde nos muestra ya toda esa pasión cinematográfica que tenía el autor en el sentido de la estructura. Es un relato que circula en torno a una furgoneta, lo que ocurre en la furgoneta. Es un relato muy opresivo, de escenario muy concreto, muy dinámico y francamente terrible hasta el final, que es digno del gore más espeluznante y que consigue ponerte los pelos como escarpias precisamente gracias a ese desarrollo tan opresivo y tan a quemarropa que hace a lo largo de todo el relato. El siguiente relato con el que nos encontramos es La maldición del clérigo, de Andrés Díaz Hidalgo, que se convirtió también en un habitual de los Calabazas dentro y, o sea, detrás, delante, frente al público y en las bambalinas. Fue uno de nuestros magníficos colaboradores y desde aquí nunca estaremos lo bastante agradecidos. Y este relato fue seguramente con el primero con el que lo conocimos, antes de vernos en persona. Y para mí es uno de estos relatos que es muy interesante visto en perspectiva, no ya solo por la calidad, sino porque está dentro de un género que se ha explotado mucho después, que era este de Pata Negra, el terror de Boina y Cachava, y que nos presenta pues un escenario muy, ¿cómo decir?, muy castizo, en el que se hace un retrato de un pueblo también muy opresivo y en el que la idea de las tijeras tiene un papel predominante y al mismo tiempo muy sorprendente en su enfoque. Un gran relato que espero que podamos recuperar en algún momento a través de alguna antología del autor en solitario, que sería francamente algo que merecería muchísimo la pena para los lectores. El siguiente relato es un cambio de registro total, viene firmado por Roberto Malo y aquellos que conozcan su estilo se harán ya una idea de por qué. El relato se titula Las tijeras del censor y nos lleva de nuevo al escenario cinematográfico. Es un homenaje a las películas de slasher, es una crítica también al mundo de la cultura y a cómo se maneja de vez en cuando, y evidentemente hay un juego metaliterario muy zascandil con el tema de las famosas tijeras del censor, que son las que acaban haciendo la carnicería, que no debería verse nunca en lo que es una obra creativa. De él pasamos al El tapiz, de Carmen del Pino, alias Raelana, de la que hablábamos hace poco por los recovecos de las redes sociales, porque ha sido quizás la que más veces ha quedado finalista del premio Domingo Santos. Y aquí nos presenta El tapiz, una obra que mostraba ya la calidad que tenía como autora en estos que eran todavía se puede decir, de sus primeros pasos. Luego tendríamos el privilegio de publicarle muchas veces en Calabazas en el Trastero. Hace poco, con la reedición de Aparecidos, tuve el placer de releer a fondo uno de los relatos que le publicamos más adelante. Y bueno, aquí Carmen del Pino nos trae de nuevo el escenario de las pequeñas tijeras, las tijeras que se utilizan en temas de costura, y en este sentido está un poco emparentado con el relato de Ramón San Miguel Coca, pero tiene unos giros totalmente distintos y sobre todo una atmósfera muy distinta. Aquí tenemos un tratamiento de las relaciones sociales y de las convenciones que nos retrotraen a esos relatos de época, y en los que por supuesto las tijeras tienen un papel primordial y que terminan revelándose como un elemento mucho más aterrador de lo que al principio pudieran parecer. Bien, de aquí pasamos a... Tengo los duendes que me entran, perdonad las distracciones. De aquí pasamos al relato que me seleccionó el jurado de la Biblioteca Fosca, Medianoche, que es quizás uno de mis relatos más raros y más personales, y que me dio la alegría de cosechar el premio Nosferatu a Mejor Relato de la convocatoria. Es un relato muy estético, es un relato casi poético, donde la cadencia y la propia estructura narrativa, tanto en las frases como en la elección del vocabulario, es clave. Es un relato que me da muchas alegrías, porque también he tenido el placer de leerlo en directo en un par de ferias del libro, y es de estos relatos que son muy subyugantes en el sentido de que la propia prosa, el ritmo, resultan muy envolventes y muy sorprendentes. Luego pues tiene toda la parafernalia esta que me gusta a mí, de chisteras, ratas, tijeras que penden por todos lados, y con este Jack, este personaje central,
que se dedica a sembrar el terror a través de sus particularidades. De aquí pasamos a otro de los relatos que más cariño le tengo también, de todos los que hemos seleccionado en los calabazas, que es El sastrecillo y el hombre cangrejo, de Alejandro J. Muñoz, más conocido por Solaris, dentro de los que lo conocemos de Ocio Joven y Ocio Cero, que es un relato de época, en el sentido que está ambientado después de la Revolución Francesa. Es un relato histórico, digamos, en el que el terror es totalmente real y quizás por ello más terrible. Es un relato que nos habla de un sastrecillo que se ve envuelto en este escenario bélico-posbélico y al cual su pasado le persigue, ¿no? Y en un momento dado, el sastrecillo de Marras se ve arrastrado a hacer de cirujano, con todas las cosas terribles que tenía esto en la época, y se ve, pues eso, perseguido por los fantasmas de su pasado. No voy a desvelar más porque francamente es un relato que merece mucho la pena descubrirlo y disfrutarlo de primeras. De aquí pasamos a La rueda gira, de Sergio Macías García, otro de nuestros habituales del foro, y que también es uno, bueno, habituales en el tiempo. La verdad es que hemos terminado perdiendo el contacto, claro, pero es que a lo tonto modorro pues han pasado casi una década. Y bueno, es un relato que vuelve al tema mitológico, vuelve al tema de las parcas, y casi merece más la pena descubrirlo. Es un relato que a mí me sedujo mucho por el ambiente, por la delicadeza de la narrativa y precisamente por esa atmósfera entre clásica y mitológica que consigue construir. De él pasamos al que quizás para mí es mi relato preferido de la convocatoria. Fue una convocatoria muy reñida, la calidad fue muy alta, y para mí fue la carta de presentación de Gemma del Prado Marugán, que los que sigáis Calabazas la tenéis que conocer sí o sí. Y el relato es Recortables y sigue siendo uno de mis relatos preferidos de todos cuantos le he leído a la autora. Es un relato que funciona muy bien, tanto por el escenario, esa especie de sanatorio, de hospital para niños en circunstancias terribles, como por la gracia con la que consigue manejar a estos pequeños protagonistas tan inquietantes que siempre son los niños, sobre todo cuando hay tijeras de por medio, y para conseguir un equilibrio entre lo terrible, casi efectista de utilizarles dentro de una narración de terror, y lo terrible que es todo el trasfondo que adivinamos detrás de ellos. Es un relato que funciona muy bien dentro de sus mecanismos de avance, de cocerte a fuego lento, de generarte inquietud, y que también funciona muy bien en sus últimos compases cuando se va descubriendo todo lo terrible de la historia. Para mí Recortables es, pues como digo, una pequeña joya que hay que disfrutar absolutamente. Y de aquí pasamos a Tom Armand, El titiritero y las tijeras de plata, de Ricardo Montesinos. Creo que fue la primera vez que leí un relato de Ricardo, y para mí se convirtió prácticamente en un autor fetiche que disfruté muchísimo todas las convocatorias que apareció por Calabazas el Trastero. Tuve el placer de conocerla en persona en Barcelona un tiempo después, y la verdad es que lamento haber perdido el contacto y sobre todo que no sigamos disfrutando de sus historias, porque para mí era uno de estos autores que en la época me dije, este tío llegará lejos porque tiene una gran calidad en la escritura, pero además todo un imaginario propio y sobre todo muchísima gracia a la hora de ponerlo en el asador, digamos, de esto de poner la carne en el asador, ¿no? Y en particular aquí nos brindó una historia de títeres que era melancólica, era preciosa, era al mismo tiempo terrible, un poco de este fosco estético, de este fosco que a los amantes de cosas, pues yo qué sé, como las películas de Tim Burton o los libros de Edgar Gorey, pues que nos fascinan mucho, ¿no? El tema de la belleza de lo terrible, la belleza del horror, y que aquí venía presentado con una delicadeza y una habilidad total y absoluta. Como digo, un autor al que también le perdió la pista y que lo lamento profundamente. Espero que
que acabe volviendo al redil aquí de las Fosquerías y podamos volver a disfrutar de su obra. A continuación pasamos a la Quesis 2.0 de José María Carcelén Mazcuñán, que se convirtió también en un habitual de Calabazas en el Trastero y que nos regaló con sus magníficos relatos durante varios años. Y en este caso en concreto nos lleva a una especie de futuro. Es un relato que está emparentado en cierto modo con la ciencia ficción, el cyberpunk, si queréis, de alguna forma. Es un relato que se desarrolla, lo terminamos viendo en el mundo virtual, de ahí ese 2.0, y es un relato que reinventa toda esta idea de las parcas, de la tijera que corta el hilo de la vida y demás, a través de una visión muy contemporánea, muy adelantada en su tiempo, en el momento en el que se presentó el relato, y que termina hablándonos de la naturaleza humana y dejándonos no particularmente bien parados como seres humanos, pero al mismo tiempo pues con mucho ingenio y con mucha inteligencia. Uno de estos autores que te marcan y que por desgracia no hemos podido seguir disfrutando de su prosa, aunque pues nos queda al menos ese consuelo de poder leerlo en los Calabazas y en las publicaciones que tuvo mientras estuvo con nosotros. Ya como cierre pasamos al esquilo, perdón, es que les meto aquí las preposiciones muy de Mañico con prisas, El esquilo de Carlos Martínez Córdoba, que es otro de estos relatos que podríamos ambientar en el subgénero de Boina y Cachava. Es otro relato que nos lleva al folclore más profundo de nuestra España, más profunda, a través del mito del esquilo, que sería, en cierto modo, uno de estos asustaniños, uno de estos sacamantecas o uno de estos cocos a los que dedicamos precisamente un Calabazas más adelante. Es evidentemente una historia espeluznante que a los que hemos disfrutado leyendo y sobre todo contándonos historias de terror en las vacaciones cuando nos íbamos al pueblo, pues nos toca particularmente y nos llena particularmente. Con estos mimbres pues nos quedaba un Calabazas, como digo, variado, en el que tenemos mitología, tenemos folclore, tenemos niños inquietantes, tenemos sus pinceladas de ciencia ficción, tenemos relatos gamberros, tenemos relatos intimistas, tenemos relatos emparentados con la novela negra o con la poesía. En definitiva, una antología muy variada que, en cierto modo, volvía a encarnar y nos reafirmaba en la idea de que el género fosco era algo que estaba allí, era algo esperando a ser descubierto y era algo esperando a que se le pusiera un nombre, ¿no? Estos temas de lo innombrable, que hay que buscarle algo con lo que nombrarlo. Bueno, evidentemente acabamos muy satisfechos con el resultado, se nos subió un poco el champán a la cabeza y porque sepáis la curiosidad, fue uno de los Calabazas que de entrada tiramos 200 ejemplares diciéndonos, ¡hala va, que ya estamos consagrados, es nuestro segundo añico, vamos a por todas! Aún los estamos vendiendo, aún los tenéis disponibles, nos quedan unos cuantos hasta la reedición y no es por falta de calidad de la antología, es porque esto de mover fosquerías mundo adelante es más complicado de lo que parece y más todavía cuando hablas del fondo de armario, del fondo editorial, que para mí es una cosa mucho más importante que las novedades editoriales. Hay mucha obsesión con las novedades editoriales y evidentemente son muy importantes porque son los libros que acabamos de meter pasta en ellos, ya acabas de descubrir al autor y el autor está mostrando su último trabajo, etcétera, etcétera. Pero no hay que perder de vista que precisamente lo que nos ha faltado muchísimo en España ha sido fondo editorial, clásicos a los que volver la mirada, gente de la que releer sus primeros trabajos, que si eran buenos en su día siguen siendo buenos ahora. Y aunque evidentemente hay una evolución, no quiere decir que el resto haya que quemarlo y sepultarlo en alguna ciénaga. Bien al contrario, necesitamos tejer mimbres, necesitamos, aunque les vayamos cortando los flecos, necesitamos ir construyendo ese fondo de biblioteca del terror español, y si en algo podemos vanagloriarnos en Saco de Huesos y en particular en Calabazas el Trastero, es que hemos puesto nuestra piedra en el templo este diabólico que dedicamos al género fosco. Así que nada, no lo dudéis, lo tenéis en formato digital por 2 pavos, que eso es nada, lo tenéis por 6 euros en las suscripciones
o lo tenéis todavía 7 euros, que era el precio de la época en la edición original en papel. No es nada por disfrutar de 13 relatos que francamente merecen muchísimo la pena y que sin duda no os dejarán indiferentes. Yo me despido, voy a cortar la emisión y espero que nos veamos dentro de poco. Cuidaros mucho y gracias, habéis aguantado hasta el final. Uy, que no he conseguido cortar. Hasta luego, pollos.